No soy de Marte, tengo sintonía, aunque me repitan las cosas 2 veces al día. No sé quién tuvo la culpa ni la razón, tengo una chapa de acero en el corazón. Yo quiero fiesta, quiero alegría, quiero que te ponga en mi lugar una vez al día. Tengo derecho a elegir lo que quiero ser y que me quiten la venda que no se ve. Dame la mano, tú serás la guía, que yo agarre fuerte para saber lo que tú harías. Será mi piel la mitad de fina que tu piel, pero también se deja querer. Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo, el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo, el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo. Déjame ser lo que yo quiera, tengo gente que me ayudará la vida entera, pero quiero hacerlo a mi manera. No tengo la facilidad que merecía, no sabía que al final yo lo conseguiría. Ahora, ¿qué es lo que hago contigo? Si yo no sirvo para tener un enemigo, déjame ser valiente, ser algo diferente. Yo soy un ciudadano como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente, como el resto de la gente. Hola, estamos en Historias Invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Este proyecto inició por la necesidad de hablar de temas que ya existían, pero que muchas veces son invisibilizados, o casi siempre lo son, pero que era igual de urgente de resolver y ponerles atención, al igual que a esta epidemia en la que estamos viviendo. El día de hoy, o bueno, en realidad durante todas estas transmisiones hemos estado divagando sobre la diversidad. Hemos visto diferentes maneras de expresarnos, diferentes maneras de movernos, de hablar, de presentarnos o de sentir. Y también las personas que nos acompañan lo han traducido a través de monólogos, cuentos, crónicas, pronunciamientos o hasta con un rap. Y esto es la diversidad y esto es lo que finalmente nos entreteje y nos da posibilidades, se vuelve algo hermoso y fuerte. Y hoy más que nunca celebro esa diversidad, una diversidad sin tanta etiqueta, esos universos particulares y únicos. Hoy hablaremos de la discapacidad. Hay físicas, intelectuales, psicosociales. Estos días han sido de elecciones importantes, como dejar de ser tan paternalistas, al menos bajarlo un poco, confiar y realmente escuchar al otro, dejar de tomar las voces que no me corresponden, en mi caso, y dar espacio para que voces con el cuerpo, a veces con sonidos, a veces con señas, nos sacudan. Quizá los verdaderos discapacitados seamos nosotros y nosotras que hemos dejado de escuchar. Y para escuchar no basta hacer como que oímos. Para escuchar se escucha con todo el cuerpo, así como hablamos con todo el cuerpo. Nuestra incapacidad de ser oyentes es haber dejado de escuchar lo que el otro nos está diciendo, con palabras, con señas, con pequeños gestos y acciones que quieren y reclaman un espacio y confianza. Hoy en particular hablaremos de la discapacidad intelectual y una discapacidad física, que son las personas sordas. Esta noche es muy emocionante porque esta noche deseamos reencontrarnos y quizá reaprender a escuchar y a sentir con todo el cuerpo. Encontrarnos con el otro con todos los sentidos. Nos acompañan personas especiales. 2 personas especiales porque han aprendido a tejer un puente para encontrarse con el otro. Haremos este encuentro con Máfer Vergara y Roberto de Loera. Roberto, los voy a presentar. Roberto de Loera actualmente forma parte del elenco estable de la compañía de teatro Seña y Verbo, teatro de sordos, donde se desempeña como maestro y actor, coactor de la obra Un gato vagabundo. Ha formado parte del elenco de la obra de obras de gran relevancia en la comunidad sorda y oyente. Con él está Máfer Vergara, licenciada en actuación, egresada de la ENAT, miembro del colectivo Catapulta, creadora del proyecto El arte del silencio y el taller Distintos para 2 lugares. No, el taller Distintos pero iguales.
directora general y actriz de la obra Cazar Panteras, dirigida a niños sordos y oyentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Les cedo la palabra en los micrófonos. Y las también te cámaras. cedo las pantallas y las señas.
Eso es todo. Así aplaudimos. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Aplausos silenciosos. ¿Estoy en lo correcto? Aplausos. Sí, me Muchas mira. gracias. Muchas gracias. ¿Mande? Si me miras, te escucho, porque hay muchas maneras de escuchar. Somos diversos en muchos sentidos, pero parecidos en cosas esenciales, como el amor, el miedo, la tristeza, y de una u otras tantas formas nos podemos encontrar. También pienso que la vida es una inmensa pieza musical, llena de vibraciones, porque la música no solo se escucha por aquí, también se siente en la piel. Y esa música, para que exista, también tiene variaciones y diferentes ritmos. Cada uno se convierte en una danza distinta. Yo soy arrítmica, por ejemplo, pero no por eso dejo de emocionarme con la música y mis pasos descoordinados. Esa es parte de mi identidad y me gustaría no pretender fingir ser algo que no soy con los demás, sino sentirme plena con mi identidad y dejar de complacer las expectativas de los otros. Hoy también tenemos otro invitado. Me tocará hacerle de compañera de diálogo, bueno, nos tocará ser de compañeras de diálogo, lo cual me hace sentir honrada. Él nos mandó un guión, nosotros lo modificamos un poquito, porque somos medio tramposas, pero haremos de entrevistadoras. Él es Romeo Betanzo Ortiz y me gustaría que en esta ocasión él fuera el que se presentara. Que voy a presentar. Soy Romeo Betanzo Ortiz. Tengo ¿qué se llama? Discapacidad intelectual. Trabajo en Confe. Digo, trabajo en Recorcholis. Uh-huh. Cuéntame Ahorita, qué te gusta. ¿mande? ¿Qué te gusta a ti? Trabajar. ¿Trabajar? ¿Por qué te gusta trabajar? Porque me siento útil. A mí también me gusta trabajar y me pasa lo mismo que a ti. Me siento fuerte, poderosa. Leí que te gusta el fútbol. Sí. Y el dominó. El dominó. Yo soy muy... Y las luchas. Yo soy muy fanática del dominó. Yo amo el dominó también, igual que tú. Oye, Roberto... ¿Tenemos una partidita? Sí, cuando quieras. Fabs es una vaga, pero bueno, siempre gana. Romeo, una pregunta. Sí. Decías que trabajabas en Recorcholis. Sí. ¿Y qué haces allí? ¿Te gusta tu trabajo? Sí. ¿Y fue difícil conseguir ese trabajo? Algo. ¿Por qué? Porque fui a varios lugares y no me decían que regresara, ya después fui y conocí Recorcholis por Confe. Por Confe. Sí. ¿En Confe te enseñaron a hacer pan? Pan. Uh-huh. Estuve en costura. Uh-huh. Estuve en jardinería. Ajá. Bueno, estuve casi en todos los talleres de Confe. Bueno, luego a mí me enseñas, con Fabs te vas al dominó y a mí me enseñas a hacer pan porque
Y yo en la cocina, mira, todo se me quema. Nos dividimos. Oye, Romeo, ¿cómo vives el confinamiento y cómo te sientes en estos momentos con este? Encerrado, encerrado, ¿Y qué te hace sentir estar encerrado? pues casi ayudo aquí en la casa, Y lavo como, los trastes. ¿Vale? acaba de decirme y ahora te pregunto. Sí. Ah, lavo los trastes, les ayudo aquí en la casa, saco a mi perrita a la calle a dar la vuelta y ya. Oye, ¿y cómo te sientes en este momento con esas actividades? Pues bien, ¿Bien? bien me siento. Eso me alegra mucho. Y a ti, Romeo, ¿cómo te gustaría que te trataran las personas? Que me trataran las personas Ujú. bien. Ah, en eso nos parecemos, ¿no? A mí también me gusta que me traten bien. ¿Y qué te gustaría hacer, Romeo, cuando termine este confinamiento, este encierro? ¿Qué te gustaría hacer cuando digan, uy, ya pueden salir? Pues ir a trabajar. Yo también extraño salir a trabajar, Ujú. extraño salir a hacer mis actividades cotidianas, porque en mi caso, Romeo, a mí el encierro no me gusta. No sé. Pero está bien que en estos momentos tu normalidad, o sea, saques a tu perrita a pasear, o sea, de estas cosas que estar en casa también disfrútalo en estos momentos. Tenemos que disfrutarlo. Romeo, y me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Tú qué consejo nos darías a las personas para estar tranquilos en este encierro? Mm, ¿Tú qué me recomiendas a mí, por ejemplo? ¿Qué te recomiendo? Que hagas un rompecabezas Vale, lo voy a hacer. y ejercicio. Vale, Muy importante. me gustan mucho tus consejos. Los voy a seguir porque creo que a veces me hace falta que me lo recuerden. Romeo, en unos momentos diremos, Romeo, ¿nos puedes platicar algo más? Ahora vamos a seguir con una serie de preguntas, intervenciones de otras dos invitadas muy especiales que tenemos, ¿vale? Sí. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Y quizás es importante en estos procesos saber cómo vive el otro, porque también tenemos ciertos vicios que nos hacen dar por hecho, asumir, decir cómo y decir el cómo y lo que estamos viviendo nosotros. Nos saltamos los procesos. Para hablar de ese tema nos acompañan Raquel Gilek y Janet Romero. Raquel Jelinek es una mujer muy comprometida desde hace muchos años con las personas con discapacidad intelectual. Podría decir que la lucha por la dignidad sin etiquetas. Ella es directora de CICE, Centro de Educación Especial de la Comunidad de México, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y durante muchos años fue directora general de CONFE, de lo que ya nos habló ahorita
Romeo, representante y es representante de CADU UNAM. Yo presentaré a Janet Romeo. Tuve el privilegio de conocerla hace algunos años y puedo decir que es una excelente licenciada en Pedagogía por la UNAM. Lleva 8 años de trabajo con niños sordos en el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje y Aprendizaje, y estar allí le ha permitido conocer más sobre la comunidad sorda y convencerse de que la comunicación en lenguas de señas mexicanas, supongo que es LSM, es una herramienta fundamental no solo para el aprendizaje, sino para la vida diaria de las personas sordas. Yo agregaría que en mi experiencia, lo poco que aprendí 3 señas en lengua de señas cuando estuve allí, creo que también es otra manera de comunicarnos y permitirnos escucharnos y observarnos. Así es que creo que todos y todas deberíamos aprenderlo. Romeo ya nos contestó algunas preguntas y lo llamaremos seguramente a alguna otra, pero nos gustaría hacerles algunas a ustedes. Esta pregunta va para Raquel y me gustaría saber cuál es la situación actual para las personas con una discapacidad en México. ¿Qué problemas se enfrentan para ejercer sus derechos las personas con discapacidades? Gracias, Raquel, por estar aquí. Creo que tienes que darle al micrófono porque para abrirlo, por favor. ¿Ya? ¿Ya me oigo? ¿Ya? Listo, sí. Sí, ya. Gracias. Pues hola, y Romeo, me da mucho gusto verte, aunque sea a la distancia. También a mí. La situación, tengo muchos años trabajando, que ha sido un honor para mí trabajar con personas y para personas con discapacidad, sobre todo intelectual, y la verdad, las cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado para bien. O sea, ahora vemos como Romeo, gente trabajando en empresas, que vemos atendiendo el tema del reconocimiento frente a la ley de las personas con discapacidad intelectual. Los vemos en la calle y antes no era así. En ese sentido hay muchos avances y afortunadamente contamos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digo afortunadamente porque eso nos permite cambiar estas percepciones que siguen siendo discriminatorias hacia las personas con discapacidad, que les impide muchas veces tener acceso a trabajo, a servicios de salud, a otros servicios de educación, pero lamentablemente esta convención, el gobierno no se la ha apropiado. No sé si se oye el ruido hasta allá, pero hay unos rayos aquí horribles, unos truenos. Si nosotros pudiéramos apropiarnos, conocer, realmente difundir y aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchas cuestiones se solucionarían. Muchas barreras aún vigentes para las personas con discapacidad se solucionarían. Los niveles de discriminación en nuestro país lamentablemente son muy altos, con o sin discapacidad. Lo hemos visto ahora de una manera muy triste y lamentable, esta discriminación al personal médico, curiosamente, incomprensiblemente. Si con personas que no tienen etiquetas o que no tienen una condición visible de diferencia, somos discriminados, ¿qué podemos esperar con personas que necesitan otro tipo de apoyos que tendría que estar generando ya el gobierno federal? Muchos de los esfuerzos por entender y aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido por parte de sociedad civil.
Y un ejemplo lo tenemos como con CONFE, que abre puertas de trabajo para personas con discapacidad en varias empresas. Y yo me recuerdo que antes, pues los trabajos a los que tenían acceso personas con discapacidad intelectual hace muchos años eran hacer manualidades, hacer cosas sencillas, no salir de la casa. Y ahora no, ahora estamos abriendo puertas de trabajo. Los jóvenes de CONFE que están integrados en empresas están trabajando con todos sus derechos, con todas sus prestaciones. Y eso ha sido un trabajo muy largo, difícil, que empezó con los fundadores de CONFE, con los señores Vidal, los señores Quijano, la doctora Anita Latapí, el arquitecto Ernesto Velasco. Ellos impulsaron, el ideólogo fue el señor Vidal, y la preocupación era, imagínense nomás, hace más de 40 años, pues, ¿qué era lo que se sabía sobre personas con discapacidad? Ellos tuvieron un hijo con síndrome de Down y es lo que inspiró toda la gran obra que ha tenido CONFE, que ha hecho. Ahora hay muchas otras organizaciones trabajando en favor de las personas con discapacidad intelectual, en distintos rubros. Por ejemplo, la Clínica Jurídica de la UNAM trabaja muy duro en ayudar que tengan los jóvenes acceso a la justicia, que es un tema muy desprotegido. También hay otro grupo trabajando fuerte para el reconocimiento de la capacidad jurídica, reconocimiento de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial frente a la ley. Las leyes tienen que cambiar en México, tiene que cambiar todo el panorama de accesibilidad. La falta de accesibilidad es una gran barrera que impide la inclusión de las personas con discapacidad. Por ejemplo, no puede ir una persona con limitación motriz, con un usuario de silla de ruedas. ¿Cómo se sube a un transporte en México? O sea, no es posible. Entonces ahora, amigos míos que son usuarios de silla de ruedas y discutimos el tema de la cuarentena, pues lo que me dicen es que así vivimos nosotros. Nosotros fácilmente no podemos salir, no podemos libremente elegir un restaurante o tal vez ir al cine o hacer todas las cosas que hacen muchos o gran parte de los ciudadanos. Y otra condición de discriminación que se suma a la condición de discapacidad, pues es la pobreza. Más de la mitad de la población mexicana vive en pobreza. Eso ya hace franjas muy grandes que impiden que seamos una sociedad incluyente, respetuosa de la diversidad, que muy bien planteaba Itzel en esta introducción. Y a veces sí nos esforzamos por aceptar diferencias que son visibles o con personas, pero a veces no aceptamos ni siquiera ideas diferentes en los grupos de trabajo. Entonces creo que son varias cosas que tendremos que revisar para que todos vivamos con dignidad, con tranquilidad, con posibilidades de participación. Y quiero cerrar con esto. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo que promueve primero es un cambio de paradigma. Eso lo pudimos platicar un poco, Itzel y yo. Cambio de paradigma donde no se le dé la responsabilidad de la falta de participación a la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque si no se puede desplazar, no hay condiciones. Si una persona con discapacidad intelectual no puede fácilmente entender todos los mensajes, todos los discursos, necesita un lenguaje sencillo, necesita apoyos, pero si no los tiene, tampoco puede ser parte de los grupos. Eso solamente como ejemplo. Entonces sí tenemos que aprender y funcionar en un marco de derechos humanos,
con el modelo social de derechos humanos para las personas con discapacidad. Y sí les puedo decir que 50 años he trabajado con y para personas con discapacidad y he aprendido mucho de mí, porque ¿qué es lo primero que aprendí? Que todos somos personas, o sea, que las etiquetas no nos ayudan, que nosotros podemos y no podemos ver qué limitación tiene una persona y normarnos para la relación con esa persona por una etiqueta. Eso daña. Entonces, habría que cambiar. Es un tema que de cultura también, influye la cultura, esa cultura de no me junto con personas muy diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, pues qué bueno que hacen este programa. Creo que nos falta mucho para avanzar y hay habemos muchas personas trabajando con esta ilusión de que podamos finalmente crear comunidades más inclusivas y más respetuosas realmente de la diversidad. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Queríamos comentarles que esta transmisión será especial porque combinaremos, gracias a Rodrigo Rivera, que nos acompaña, que vino a rescatarnos, nos está apoyando con interpretarnos con lengua de señas lo que estamos diciendo. Entonces estaremos alternando nuestras visibilidades, nos seguirán escuchando, pero alternaremos para que también las personas no oyentes puedan seguir esta transmisión con lengua de señas. Entonces, si en algún momento están sus voces y no sus imágenes, esa es la razón. Muchas gracias por estar aquí, Raquel. Gracias a Janet, que igual y diga hola para que también la identifiquemos. Hola, aquí estoy. Muy bien. Y dejo a Fabs con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta está Raquel y Romeo. ¿Pueden hablarnos sobre la discriminación hacia las personas con alguna discapacidad intelectual? Que Raquel ya nos mencionó algunas. Sí. Lo que quieres es que Romeo te diga si ha sido discriminado. Los dos, ¿cómo viven, cómo se aborda este tema de la discriminación intelectual? Digamos, desde las dos versiones. Ok, pues que vaya Romeo primero, ¿no? Sí. Claro. Soy discriminada porque no me dan trabajo en otros lados. Yo he querido trabajar en otras cosas. Me limitan a trabajos de intendencia. ¿Tú en qué querías trabajar, Romeo? ¿Yo? En en las oficinas de gobierno. Ahí fue a donde fuiste y no te dijeron, no, te contestamos luego. Ajá. Vale, muchas gracias. Ok. ¿Voy? Sí, Raquel, por favor. Voy. Mira, lo que dice Romeo es muy importante. El tiempo que estuve en la dirección de CONFE, sí promovimos la capacitación de los jóvenes en cuestiones de apoyos en oficina. Y se lograron algunos empleos para eso, ¿no? Que los ubicaran ahí. Pero si el apoyo que se da a las empresas para que puedan contratar a personas con discapacidad intelectual se pierde. O sea, no es tan fácil que vaya un joven con discapacidad intelectual y solicite el empleo. Eso todavía lamentablemente no está pasando todavía en México. Entonces, lo que se tiene que hacer siempre es hacer una sensibilización adentro de la empresa, por supuesto, con los directivos, pero también con quienes serán los compañeros de trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, dependiendo qué
equipo van a manejar, tiene que tener instrucciones muy claras, tiene que ser sensible la comunidad de esa empresa para saber que tiene que hablar con un lenguaje sencillo, de frente, y hacer cosas de las que no siempre somos cuidadosos. En los grupos escolares, pues ¿a quién se privilegia? A lo mejor está cambiando un poco, no sé, ahora he estado unos años alejada de la operación de las escuelas, pero generalmente se privilegia a los niños más inteligentes. Tienen un sistema de supervisión, la SEP también, que obliga a que los maestros tengan alguna forma de identificación con los que pueden mejor. Y eso Con es un tipo de equivocado. inteligencias en particular, ¿no? Un tipo de inteligencia en particular. ¿Cómo? Y con un tipo de inteligencia en particular. Sí, pero pues si lo puedes ver, ¿a quién admiramos? ¿A quién promueven los medios de comunicación masiva? A la gente que es exitosa, que tiene más dinero, que produce mucha, que está metido en investigación y produce mucho, pero sí puedo decir que las personas con discapacidad intelectual, primero debo confesar en este grupo que soy adicta a las personas con discapacidad intelectual, porque te ofrecen una mirada muy diferente de la relación humana, una relación comprometida con sus amigos. No le preguntaron a Romeo si tiene novia, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones que tendría cada joven son les hace entusiasmados para hablar de esas cosas. Son amigos, los mejores amigos que puedan tener es una persona con discapacidad intelectual. No hay máscaras ahí, hay una limpieza en la relación como encuentro en muy poca gente. Entonces, sí creo que tendríamos que estar construyendo un mundo diferente donde en primer lugar ni siquiera se le pongan etiquetas a las personas, porque desde el momento que se pone una etiqueta, desde ese momento el trato es diferente hacia las personas. Cuando nace un niño con alguna deformación o alguna limitación visible, o sea, se retrasa en hablar, en caminar, etcétera, lo que hacen muchos médicos o algunos profesionales es dar un diagnóstico con una etiqueta, en lugar de poder mirar cuáles son las fortalezas de esa persona, que son muchas. No enfocarnos solamente en las limitaciones que tienen, y lo digo para todos, o sea, para cualquier persona que está en un trabajo, que está en la escuela, que somos en un grupo de amigos, no enfocarnos siempre en lo que no se puede. Y de verdad es un honor. En las empresas, los chicos que se han podido integrar, muchas veces son los mejores trabajadores. Así como dice Romeo, pues no fácilmente me dan un trabajo, pero cuando lo tienen, son los mejores trabajadores. Ellos saben que es una oportunidad que no es fácil de tener y son los que son admirados y los que sacan 10, los que llegan puntual, los que se pueden quedar siempre sin decir no puedo, a horas extras, hacer los trabajos de acompañamiento con gente que necesita más apoyos. Es admirable ver cómo son sus grupos de referencia, grupos de amigos, y aprovecho para poder decirles que si pueden ver es un campamento, Crip Camp. Está en Netflix, pero yo no sé si se puede ver desde otro lugar. Si lo pueden ver es admirable porque sí se crea una comunidad completamente inclusiva cuando hablas de personas con discapacidad. Ahí los ajenos serían las personas que no tenemos alguna etiqueta, porque limitaciones, la verdad, todos tenemos. Y se ve con lupa si una persona con discapacidad intelectual necesita más apoyo para entender un mensaje o para otras cosas, pero todos necesitamos apoyo. O sea, yo quiero saber, por ejemplo,
con los contadores, ¿quién le entiende a cómo hacer una declaración? Tenemos que tener el apoyo, o los abogados, o cualquiera. Entonces, somos buenos en unas cosas y no somos buenos en otras. Y pude comentar con Itzel una tesis que dirigí sobre inteligencias múltiples, donde se hacía un comparativo sobre un cuestionario, sobre una evaluación de diferentes tipos de inteligencia a un grupo de personas con discapacidad intelectual que estaban en CICE y un grupo de amigos de la misma edad, pues que venían de la universidad o de la comunidad. Y les puedo decir que no hubo diferencias significativas. En unas áreas sí, por ejemplo, obviamente en el área cognitiva, en la inteligencia cognitiva, las personas con discapacidad intelectual puntuaban un poco más bajo, pero mucho más alto, por ejemplo, en relaciones interpersonales o en cuestiones teatrales, histriónicas. O sea, no tenemos todos que ser cortados por la misma tijera, sería mi aportación. Tenemos que valorar todas las capacidades que todos tenemos y no poner barreras de etiquetas y hacer un mundo pues más accesible para todos en todos los sentidos, en la comunicación, en el desplazamiento y en la aceptación de las diferencias, porque siempre habrá un lugar para todas las personas con las características que tenga en las escuelas y en las empresas y en los grupos de teatro y en deporte. Entonces, pues miremos la posibilidad de un mundo diferente. Este encierro nos debe llevar a hacer varias reflexiones de la importancia que tiene la relación humana. Somos seres sociales y tenemos que revalorar cómo nos acercamos incluso al planeta. Y ojalá que podamos cambiar esas malas percepciones que todavía discriminan demasiado, sobre todo a personas con discapacidad intelectual. Yo creo que es una de las condiciones que invisibilizan más a las personas. Es más fácil pensar una persona ciega o una persona en silla de ruedas, que de hecho ese es el imagen que se da para ubicar a personas con discapacidad. Pero personas con discapacidad intelectual, pues yo los invito a que formen parte del grupo de personas con discapacidad, del grupo de amigos, y de verdad los aprendizajes van a ser extraordinarios. Creo que Muchísimas tiempo. gracias. Sí. Creo que todos tenemos que aprender un poco de las diferentes inteligencias, de las diferentes maneras de expresarnos y comunicarnos. Precisamente esta pregunta va para Janet y Roberto. ¿Cómo es la discriminación con las personas sordas o con problemas auditivos? ¿Qué tipo de discriminación existe? Janet, tú primero si quieres. O Roberto. Roberto. Tu micrófono, Ro. Perdóname. No, lo tienes bloqueado, Rodrigo. Roberto. No, Rodrigo tiene bloqueado el Digo, micrófono. A ver.
Si quieren, por lo pronto, que Janet tome la palabra y en lo que resolvemos este problemita técnico. Hola, mucho gusto. Hola, Janet. Pues bueno, en tu pregunta sobre la discriminación, pues creo que sí, la verdad, como lo decían hace rato, ¿no? Ya tan solo con tener la etiqueta de discapacidad, sea cual sea, hay muchos límites en cualquier lugar. Ahorita, bueno, yo te puedo hablar más como de la comunidad sorda, que es con los que convivo más. Pues sí veo mucha gente, ¿no? Que tiene problemas justo con el acceso tanto a servicios, educación, al campo laboral. O sea, hay mucha gente que conozco que dice, es que de verdad, es que no me quieren contratar y sufren mucho por esa parte, ¿no? O sea, tan solo por no escuchar. Y yo creo que ellos tienen las capacidades de cualquier otra persona. O sea, si de verdad te sorprendería lo que pueden hacer. Conozco gente que maneja, o sea, por ejemplo, aquí está Roberto, ¿no? Hacen teatro, hacen cosas padrísimas y cosas que muchos de nosotros, teniendo todas nuestras capacidades, no nos atrevemos a veces a hacer. Entonces creo que no debería ser así, sin embargo, pues sí existe mucho la discriminación. Por ejemplo, en la educación, ¿no? Hay niños a los que no se les da acceso o tratando este tema de inclusión, ahora se les trata de incluir según, pero la verdad es que lo único que hacen es como tenerlos ahí en el salón, no ponerles la atención necesaria. Creo que sí, la verdad es un tema muy fuerte. Muchas gracias. Rodrigo. No, Rodrigo y Roberto, ¿no? Iban a... No, pero estamos probando el micrófono de Rodrigo. Ok. No se escucha. Janet, ¿será que nos puedas ayudar con... Hay como unas dos preguntas más con Roberto a interpretar? Sí, claro. Sí. Dame un segundito, déjame conectar mi iPad porque también ya me empezó a pulsar la batería. Vale. Dame un segundito Si nada quieres, más. puedo empezar Venga, yo, te Sí, ayudo. vale. gracias, Mohamed. Vale. Ya, Roberto, ahora sí, la pantalla es tuya. Listo. ¿Qué? No. A ver, Ajá. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Janet, no te escuchamos. Janet, no te escuchamos. ya, ahora sí. Sí. Que hace mucho tiempo, bueno, cuando él tenía como 20 años. Ah, en 2020, perdóname, en el 2020. Es que no te veo. Lo que puedes hacer, Janet, es picar su imagen y te aparece en grande él. Sí, la tengo en grande. Lo que pasa es que los cuadritos de abajo me tapan sus manos. Ah, Entonces no lo alcanzo a ver bien. Ajá. A ver, vamos a intentarlo otra vez.
1970, sus papás, ellos también sordos, ajá. Antes eran tiempos diferentes, la discriminación. Ajá, en la discriminación, por ejemplo, las señas estaban prohibidas, incluso los castigaban, ¿no? Por usar las señas, los golpeaban las manos, no les permitían usar las señas. Por eso no se usaban las señas y la gente sufría mucho y poco a poco, pues todas las personas, pues las sordas, no conocían a las personas sordas, ¿no? Y trataban de hablar, cuando hablaban en señas, pues no, decían que eran changos, parecían, que sí, que parecían monos, los criticaban mucho. Ahora todo ha cambiado, ya es mejor. Ahora estamos más abiertos, hay una cultura sorda, por ejemplo, en las marchas, ¿no? Que piden sordos. ¡Ay! Ya se escucha. ¿Sí? Rodrigo, ya te escuchas, sí. Perdónenme, no sé qué pasó. ¿Quieres seguir o el...? ¿Sí? Como tú te sientas. ¿Sí? Sí, está bien. Vale, Sí, buenísimo. por favor. Yo acá te echo. ¿Quieres que siga yo? Ah, no, sí, sí, por favor, mejor. Perfecto. Ok, entonces, las cosas en el 2020 ahora están mucho mejores que antes. Han mejorado muchísimo y en el futuro ojalá puedan mejorar, siguiendo mejorando, porque ahora a los oyentes les interesa o les empieza a interesar aprender LSM. Y este interés ha ido creciendo y entonces ahora podemos encontrar mejores maneras de comunicarnos. Por ejemplo, los policías necesitan aprender, los doctores necesitan aprender a hablar en lengua de señas para no tener la necesidad de siempre estar teniendo un intérprete, porque al intérprete, pues obvio, se le tiene que pagar. Y los sordos no siempre tienen dinero para poder pagarle. Entonces, ojalá en un futuro no muy lejano, los sordos, los doctores, los médicos puedan dejar de lado el uso del intérprete para que un juez pueda estar sin el uso de un intérprete, para que la persona sorda pueda sentirse cómoda, segura, confiada de estar con las personas. Eso es algo que ahorita todavía no está, pero que no pierdo la esperanza que en algún momento en el futuro no muy lejano pueda suceder. Muchas gracias, Roberto y Rodrigo, las dos R's. Y Janet y Y Mafer. Janet, sí, Janet y Mafer, gracias a los cuatro que están haciendo que este programa tenga condiciones. En esa parte tenga esas condiciones y también agradecer a Raquel y a Romeo. Sí. Bueno, como se dan cuenta, somos muchas personas en este panel, en esta plática. Entonces, nos gustaría que todos participaran en la medida que, o sea, las respuestas fueran más concretas para poder avanzar de una manera más rápida. La siguiente pregunta es para Janet y Raquel. ¿Qué avances han tenido cada grupo en defensa de sus derechos y su presencia? Como decía ahorita Janet, hay presencia en las escuelas, entonces como ponerlo un poco más, expandirlo un poco más. Y que también nos comentó Roberto, ¿no? Cómo ha evolucionado la inclusión al lenguaje de señas y este interés por los oyentes. ¿Puedo? Ahora sí les dejo el micrófono, Janet. Ajá. Pues mira, como lo decía bien Roberto ahorita, la verdad hay muchísimo avance. Hay grupos de sordos que se han juntado, incluso hay, han hecho asociaciones, han hecho diferentes grupos para poder apoyar, ¿no? En cuanto a sus derechos, a defender toda esta parte. Creo que ellos han tenido mucha convicción, mucha fuerza de luchar, tanto ellos solos y pues con gente que se ha unido, ¿no? Con gente que conoce de la comunidad sorda, que se ha unido a ellos para apoyarlos, para darles voz en donde no se las dan. Y como lo decía Raquel hace rato,
tan solo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, perdón, pues ya es un gran logro, ¿no? Se han hecho diferentes asociaciones, se ha luchado, incluso ahorita ya la lengua de señas es una lengua oficial aquí en México, ya se le dio ese estatus, ¿no? De una lengua oficial. Hay muchos lugares en donde ya incluso están queriéndola dar como una materia en las escuelas para que pues todos podamos aprender, y realmente eso es incluirlos, no incluirlos es que ellos hagan algo, sino nosotros hacer algo. Entonces creo que sí están haciendo mucho, se están dando mucho a conocer. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Janet. Raquel, Raquel. Raquel, ¿nos escuchas por allí? Sí, está tratando de desbloquear su micrófono. Ah, ok. Raquel, sigue bloqueado tu micrófono. Mm. No, sigue bloqueado tu micrófono, Raquel. Bueno, podemos... También está tu micrófono bloqueado, Itzel. Seguiremos con la pregunta para Janet, en lo que Raquel puede prender el suyo. Fabs le escribirá unos mensajes para ayudarle, por favor. Janet, en el caso de las personas sordas o con problemas auditivos, ¿nos podrías explicar a nivel general cómo es la comunicación? Claro. Bueno, ¿te refieres a la comunicación? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo es la comunicación con otras personas? ¿Cómo es la comunicación entre ellos y también con otras personas? Ok. Con los oyentes y los no oyentes. Bueno, pues, ya como lo dijeron, pues se comunican, su lengua es la lengua de señas mexicana, aquí en México. Ellos usan lengua de señas todo el tiempo. Ajá. Ya pudimos ver al inicio a Roberto haciendo las señas. Así es como ellos se comunican. Ajá. Digamos, ahí su órgano para captar la comunicación es la vista. Ajá. Su comunicación se basa en vista y manos. Ajá. Nosotros pues tenemos el oído, la audición, entonces es muy diferente. Y pues ellos, ¿cómo es la comunicación con los demás? Pues depende del contexto en el que estén, ¿no? O sea, en comunidad sorda es como si estuvieras hablando tú con cualquier otra persona. Ellos hablan de todo lo que te puedas imaginar, su comunicación es muy fluida, hablan de todo. Y estando en un contexto, las demás personas no hablan lengua de señas, yo creo que ahí es donde empiezan los problemas, porque ellos muchas veces, les repito, decimos que debemos incluirlos, pero realmente a veces los que más hacen son ellos, ¿no? Ellos a lo mejor, algunos son bilingües porque aprenden el español escrito, entonces pueden también comunicarse por medio de escritura, pero no toda la gente sabe español, ¿no? Incluso pues hay gente que también no sabe bien lengua de señas, o hay algunos sordos que apenas están conociendo la lengua de señas y pues no se comunican todavía a la perfección. Entonces, como decían también, empiezan a hacer mímica, ellos se dan a entender como puedan. Y ya que son muy visuales, pues la verdad es que tienen muy buenas habilidades para darse a entender. Pero es difícil, ¿no? Si tú no sabes lengua de señas, si te encuentras a alguien, no sabes lo que te está diciendo, no sabes si necesita ayuda, entonces a veces ellos, te digo, se dan a entender de la forma que puedan para que tú les entiendas, ¿no? Muchas gracias, Janet. Raquel, ¿se pudo solucionar lo del micrófono? No, creo que todavía no.
Bueno, esta pregunta también es para ti, Janet. Las y los niños con problemas auditivos o sordos, ¿qué dificultades tienen para desarrollarse dentro de sus familias oyentes y qué herramientas existen para integrar a los familiares e integrarles a ellos a tener una comunicación más fluida y si hay actividades abiertas al público? Mm, Pues sí, bueno, para integrarles, pues lo ideal es que su familia los integre, ¿verdad? Entonces, pues, por ejemplo, hay instituciones como IPLEAM en donde estamos que les dan educación especializada, todo es en lengua de señas, para que ellos puedan aprender, pues, lo más apegado al nivel de un niño oyente, pero todo es en lengua de señas. Ujú. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, les brindamos a los papás también clases de lengua de señas, les enseñamos pues algunos tips, ¿no? O estrategias de cómo trabajar con ellos, de cómo hablar con ellos. Eh, Existen algunas otras instituciones donde también se da el apoyo para incluir a las personas sordas, pues no más que nada no dentro de la familia, ¿no? Sino en diferentes contextos. Lo que preguntabas de cómo se desarrollan en la familia, pues depende también de la familia. Hay niños que vienen, por ejemplo, de familias ya de sordos, que desde que nacen es su lengua materna. Entonces es más fácil para ellos adquirir esa comunicación y hablan fluido como nosotros. Desde que nacemos escuchamos y empezamos a hablar. Entonces es más fácil. Los niños, por ejemplo, que nacen en familias de oyentes, tienen un mayor problema, ya que pues la familia no se sabe comunicar, ¿no? Sobre todo cuando es el primero, entonces, que es sordo, está esa dificultad. Y para empezar, pues la aceptación. Si la familia no acepta el que su hijo sea sordo, eso empieza a generar muchos problemas, desde el rechazo hacia el niño, desde no aceptarlo como persona, porque pues simplemente por el hecho de no tener audición, le empiezan a poner etiquetas, a desvalorizar. Entonces creo que ese es el principal problema dentro de una familia, ¿no? El que la familia lo acepte, para empezar. Hay familias incluso que se la pasan años tratando de hacer que él hable, que escuche, los operan, les hacen estudios. Hay doctores que les prometen que sí, que va a escuchar y les hacen implantes, diferentes operaciones y pues ya muy tarde se dan cuenta que no lo logran y ya es cuando empiezan a integrarse al mundo de la lengua de señas, aprender otras formas, ¿no? Pero creo que lo más importante es la aceptación dentro de la familia. Gracias, Janet. Esta pregunta es para Roberto. Es, bueno, nos pregunta alguien del público, ¿cómo es tu comunicación con los oyentes y cuál ha sido tu proceso como a nivel social? ¿Qué es las adaptaciones que has tenido y que ha tenido para que el entorno sea más amigable? Ok. La respuesta para la primera pregunta es que yo siento que el español no tiene que ser tan a fuerza. ¿Me escuchan? ¿Se escucha la voz de Rodrigo? Ok. Ok, buenísimo. Entonces, yo todavía no soy así el expertísimo en español, todavía sigo aprendiendo, todavía, y seguir aprendiendo. No es que ya haya acabado. Porque, por ejemplo, con mi familia o con algunas personas todavía me comunico en español. Y todavía sigo preguntando muchos de los significados de las palabras y entonces ya cuando me dicen qué significan, digo, ok, es esto. O a veces lo que hago es buscar en Google o en diccionarios el significado de las palabras. Tal vez se preguntarán si es difícil para mí tener una conversación totalmente en español.
Pues no, por ejemplo, con mi familia, con mis hermanos, nos damos a entender de cierta manera entre señas y español, y bueno, así sucede. Y mi segunda respuesta es, yo nací sordo, y mi familia también es de personas sordas. Así que la comunicación siempre fue en señas. Las señas eran nuestro puente de comunicación y era fuertísimo. Sí había algunos oyentes, pero también los oyentes sabían señas. Entonces después, cuando estuve en una escuela, en un camp, y todos eran sordos, pues yo estaba muy tranquilo porque en mi familia, en mi escuela, todos hablaban señas y entonces la comunicación era perfecta y eso me hizo sentirme cómodo. En la secundaria fue cuando empecé a estar en colegios integrados en donde había sordos y oyentes. Y entonces, yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Jamás había tenido un contacto real con oyentes, y mucho menos si ellos no sabían señas. Entonces ahí fue difícil, porque esto de escribir, pues bueno, la verdad es que yo medio les sabía el español, y yo también trataba de enseñarles que el abecedario, pero a veces tendemos a hablar muy, muy rápido, entonces ellos no me entendían y no podía comunicarme totalmente con el abecedario, nada más. Entonces, a veces la comunicación se basaba solamente en eso y yo decía, no se puede. Entonces, trataba de enseñarles ciertas señas para que pudieran comunicarse en lengua de señas y no solamente con el abecedario. Y fue cuando, hasta que entré a Seña y Verbo, que empecé a aprender justo cómo, con pantomima o por medio del lenguaje no verbal, a comunicarme. Y fue entonces cuando aprendí a cómo hacerlo y podía sentirme cómodo incluso haciendo esto. Y eso hacía que mi comunicación fuera mucho más clara y podía convivir. Y al mismo tiempo poder darle señas. Por ejemplo, esto. ¿Qué es? Pues agua. Esta es la señal de agua. Y entonces les hacía primero la mímica de lo que era y después les enseñaba la seña y eso fue lo que me ayudó. Y gracias a eso fue que pude aprender. Gracias, Roberto. Muchas gracias. A mí me gustaría, Raquel, si ya está solucionado lo del micrófono, que se retomara la pregunta 4, que era ¿qué avances han tenido como grupo en la defensa de sus derechos? Que ya nos habías comentado un poco, y ligarlo a la siguiente, que es, ahora es, ¿qué dificultades tienen las personas con discapacidad intelectual para integrarse en actividades en grupos, de grupos alternos? Gracias, Raquel. Seguimos sin escucharte. ¿Ya? ¿Sí ¿No? Listo, Ya, listo, ahí. listo. Sí, gracias. Los avances han sido grandes. Recuerdo hace años, es que es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo con personas con discapacidad intelectual para que ellos primero se reconozcan como gente de derechos. Ahí hay una limitación en nuestras leyes muy grande para las personas con discapacidad intelectual, y es que se establece que a los 18 años tienen que tener un juicio de interdicción, tienen que entrar en un estado de interdicción que implica que ellos no pueden tomar sus propias decisiones, sino que un tutor tiene que tomarlas por ellas. Nosotros llamamos a esto sustitución de su voluntad, y desafortunadamente está planteado y propuesto por ley, y los padres sí se apoyan en esta condición de estado de interdicción porque es una forma de salvaguardar también, por ejemplo, el patrimonio para la persona con discapacidad intelectual. La persona con discapacidad intelectual por ley no puede heredar, se tiene que interdictar y por sí mismo, si tiene un diagnóstico de esta naturaleza, no puede heredar, no puede firmar contratos, ¿no?
se le limitan muchas cosas. Todo eso entra en el artículo 12 de la Convención, que es el reconocimiento de la persona con discapacidad ante la ley. Y sobre esa línea hemos trabajado muchísimo y de hecho hay un caso en México de una persona con discapacidad intelectual y con síndrome de Asperger que luchó por quitar su interdicción, eliminarla. Fue un proceso muy largo de años, pero al final sí se logró un avance, se logró que se reconozca también su libertad para tomar decisiones. Costó mucho trabajo porque los jueces no están preparados. También tuvimos otra posibilidad que entra en el marco de lucha por sus derechos cuando surgió una ley para personas con autismo. Y lo que nosotros decíamos es que no necesitan una ley particular por cada tipo de discapacidad. Eso fue como una moda, porque hubo una propuesta de una ley de autismo a la que se ampararon más de 300 gentes con discapacidad intelectual, Asperger o autismo, y frente a la ley para eliminar, no procedía. También le siguió una ley para personas con síndrome de Down. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer 500 leyes cuando tenemos una convención que respalda y apoya y reconoce los derechos de todas las personas con discapacidad. Entonces, logramos y se logró porque de propia voz lo luchó Ricardo Adair Coronel, eliminar su condición de interdicción. Ese fue un gran logro y es un ejemplo. Y de hecho lo pueden consultar en Google, Ricardo Adair Coronel Robles, ese es su nombre completo. Y es muy interesante sobre todo para personas que están en cuestiones de la ley. No se permitía tampoco que pudieran casarse las personas con discapacidad intelectual. Las limitaciones en las leyes han sido varias. La propuesta de la convención obliga o nos invita a los países firmantes a cambiar nuestras leyes para adaptarlas, para ser congruentes con esta convención. La convención tiene rango constitucional en nuestro país. Eso quiere decir que sí tenemos que aprender a pensar de otra manera acerca de las personas con discapacidad. Sigue siendo una lucha grande ese reconocimiento ante la ley, pero en varios estados, yo trabajo en un grupo que estamos luchando por el reconocimiento de la capacidad jurídica y sí hay algunos avances, no tantos como quisiéramos. Ya son 12 años que se aprobó la convención. La convención fue impulsada por México y México en ese sentido tendría que ser un ejemplo de avance. Otro rubro ha sido, por ejemplo, la cuestión de educación. Hay muchos esfuerzos, un movimiento grande para promover la educación inclusiva en México y yo diría también en el continente, y por parte de Inclusión Internacional, que también ha sido un esfuerzo en muchos sentidos. Hay un informe de Inclusión Internacional sobre este esfuerzo con voces de todos los continentes. Pueden entrar al sitio de Inclusión Internacional, International, se escribe, International con T, y consultar los informes, el de educación, muy interesante, y también el derecho a decidir, que tiene que ver con lo que antes estaba planteando. Entonces, sí hay esfuerzos de que se transformen las cosas, que las mismas personas con discapacidad intelectual han luchado mucho en otro rubro también, que es la vida independiente. De la vida independiente habla de esto en la convención, el artículo 19.
que es como un documental de Crip Camp, ojalá lo puedan ver, pero fue una lucha por la vida independiente. Eso es lo que tenemos que llegar a tener para todas las personas con discapacidad, independientemente de cuál sea la línea de limitación que tengan. Si es falta de que tengan una movilidad reducida, pues tenemos que hacer arquitectónicamente accesible nuestra ciudad. Si el tema es imposibilidad de que asistan a la escuela, algunas veces rechazan a las personas porque dicen que no tienen condiciones. Respecto a la comunidad sorda, pues debiera ser obligatorio que desde la primaria se enseñe lengua de señas, porque así tendríamos a personas con distinto tipo de condición que pueden accesar a la escuela. Tendríamos también que tener textos en modalidad braille para que puedan las personas con limitaciones visuales que puedan accesar. O sea, necesitamos transformarnos como sociedad, necesitamos transformar nuestras leyes y tenemos que transformar a nuestro país, porque algo que impide todavía la presencia. Raquel, te acabas de ir. Bueno, vemos ahorita qué pasó. Por lo pronto haremos una pregunta que es para todos los que están en este panel el día de hoy. Ya regresó Raquel. Ok. Sí. Es que yo Para concluir esta idea, Raquel. ¿Cómo? Te cortaste un poco al final. Para concluir como este punto, para pasar a la otra pregunta. Ok. Pues para concluir, yo decía que un tema principal es el tema de la cultura, porque las cuestiones de discriminación se aprenden desde la familia. Entonces, como conclusión, tendríamos que estar trabajando cercanamente las personas con discapacidad directamente y las organizaciones y personas que estamos apoyando a las personas con discapacidad, por ejemplo, con los medios de comunicación. Se tendría que hablar de otra manera, no podríamos seguir hablando de los discapacitados, no podemos seguir hablando de personas con, ¿cómo le llaman? Con necesidades especiales. Todos tenemos necesidades especiales, entonces es ponernos la cachucha de la transformación para crear un mundo inclusivo. Yo creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias. Como les decía, la siguiente pregunta es para todos los que están aquí. Les digo que somos muchos, entonces tratemos de ser como muy concretos para que podamos hacerlo todo. Les recordamos a las personas que nos están viendo que compartan el video y también que nos hagan llegar sus preguntas o inquietudes en los comentarios para darles lectura. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué alianzas podemos hacer para integrar, respetar a la población con discapacidad? ¿Y qué tenemos que aprender de las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Quién quiere empezar? Pregunta, por favor. La otra pregunta es, ¿qué tenemos que aprender de las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Quién quiere empezar? Es que habías preguntado qué alianzas podemos hacer. Son dos. ¿Qué alianzas podemos tejer sí. Para integrar y respetar a la población con discapacidad? ¿Y qué tenemos que aprender de las personas con algún tipo de discapacidad? Pues como quieran. Si quieren, voy. ¿Voy? Sí. Mira, las alianzas estratégicas es una cuestión fundamental. Y, por ejemplo, tenemos poca fuerza. Desafortunadamente, el colectivo de personas con discapacidad no está articulado en nuestro país. No tenemos la fuerza que podríamos tener si solamente nos contamos en las estadísticas. Tendríamos que contarnos personas con discapacidad,
por 4, por sus familias, porque se impacta todo el colectivo familiar cuando hay una condición de discapacidad. Entonces, ¿qué alianzas podríamos tener? Pues con otros grupos, por ejemplo, personas de tercera edad tienen los mismos problemas. Cuando vamos envejeciendo, vamos teniendo los mismos problemas de audición, de reconocimiento, de capacidad cognitiva, de movilidad. Entonces, creo que las alianzas son fundamental y tendríamos que estar articulados para promover cambios. ¿Y la otra era qué? ¿Cuál la otra pregunta? ¿Qué tenemos que aprender de las personas con algún tipo de discapacidad? Pues todo, la verdad. Yo diría, tenemos que aprender a vivir con solidaridad, con comprensión, de ver la parte positiva. Es impresionante cómo se reúnen y se aprecian las personas con discapacidad intelectual, que es el colectivo con el que he convivido, con el que me identifico además. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Otra forma de vida, otra forma de relación humana, yo creo. Tan sencillo como eso. Gracias. Roberto, ¿quieres seguir? Bueno, sí, ¿Puedo seguir? Sí. Me gustaría responder la segunda, sí, como claro. para probar el tiempo, pero creo que, como lo dijo Raquel, tenemos que aprender todo como si lo aprendieras de una persona diferente, o sea, una persona que acabas de conocer, no porque tenga una discapacidad o no, sino creo que podemos aprender de todos, ¿no? Me parece importante que de cada persona, pues tú ves algo que quieres aprender de esa persona. Y, por ejemplo, yo con Roberto estoy súper agradecida porque me ha enseñado, como él es súper paciente conmigo, pues me ha enseñado a yo ser paciente con los demás, ¿no? Y el escuchar, o sea, el ver a la persona, esos detalles que a veces, ahora sí hablando como estrictamente de la comunidad sorda, a veces como oyentes perdemos muchos detalles de la vida, como que nos enfocamos en solo escuchar y seguir viviendo, y al llegar a esta comunidad se te abre el panorama increíblemente, ves detalles que ya no veías, aprendes justo a escuchar con la vista, con la mirada, ¿no? Como el ejercicio que hicimos Roberto y yo al principio es como, no tienes, y nos genera mucho estrés no escuchar a los oyentes, ¿no? Entonces, el solo estar, el ver, el disfrutar en el ahora, y pues eso, creo que con alguna discapacidad o no, podemos aprender de todos, porque cada uno es diferente, y encontrarte en medio para decir, va, está chido eso, y nos unimos y tú aprendes de mí, yo aprendo de ti, eso creo que es lo importante, ¿no? Como justo dejar las etiquetas. Muchas gracias. Gracias, hay que abandonar las etiquetas urgentemente. Romeo, Roberto, Janet, ¿quién quiere participar? Janet va. Listo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, primero que nada, informarnos la realidad, ¿no? Lo que es realmente cada una de las discapacidades que hay, porque como dices, ¿no? Etiquetamos y ya con lo que vemos en la tele o en los medios masivos nos quedamos con eso o con lo que dice la gente, y la verdad es que no es así. O sea, hay muchas otras cosas, pues yo desde, bueno, la discapacidad, más bien desde los sordos, te puedo decir, es una comunidad totalmente diferente, ¿no? Tienen hasta costumbres, tienen cosas muy, muy especiales de ellos, que si tú no lo ves estando desde adentro, no los entiendes. Entonces creo que ese es el primer paso, informarnos, conocerlos, acercarnos a ellos, y pues ya de ahí lo que decía, ¿no? Empezar a apoyarlos, por ejemplo, en la comunidad sorda, pues interesarte en aprender, a lo mejor si no aprendes señas, pero esforzarte por tú hacer algo por ellos, no porque ellos tengan que estar esforzándose por darse a entender y escribir, y no, tú tienes que hacer algo para ayudarlos. Y
¿qué podemos aprender de ellos? Híjole, yo te puedo decir que muchísimo, muchísimo. O sea, de verdad, yo cuando llegué al instituto y conocí a los niños, yo también tenía, ¿no? Todas esas aquí etiquetas de, ay, es que no pueden, es que ellos no van a aprender, ¿cómo van a escribir? Y no, o sea, de verdad, me bajaron todo eso y en muy poco tiempo aprendí lo que de verdad pueden hacer. O sea, tienen habilidad, tienen valentía, tienen fuerza para muchas cosas y creo que aprender a vivir de una manera muy diferente es lo que podemos aprender de ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas Ahora, gracias. Roberto, Romeo, o de a dedazo para cerrar con un broche de oro. Ya levantó la mano. ¿Quién va? Romeo. Sí. Romeo. Quiero decir que Roberto levantó la mano y nos dijo con Ay, señas. perdón, es que es que, ¿saben qué? Se me están pasmando las personas. O sea, Pero quien haya levantado la mano. los dos se comunicaron, los dos dijeron yo voy. ¿Puedo ir hoy? ¿Puede ir Roberto primero, Sí. por favor? Sí. Romeo, aguántame tantito. Esto de comunicarse con los oyentes, lo que les contaba hace poquito, y de la aceptación de los oyentes hacia mí y yo hacia ellos, y el español y todo esto que les comentaban, creo que esto que mencionan de ponerse en los zapatos del otro es buenísimo, ¿no? Porque también para mí es muy importante que la gente sí quiera aprender lengua de señas. Así como la gente me dice, ok, tú tienes que aprender español, igual para mí sería igual de importante que ellos aprendan, que la gente en general quisiera aprender lengua de señas para poder comunicarse con nosotros. Pero de eso a que yo diga, todos los oyentes aprendan lengua de señas, no. Yo sé que es decisión de cada uno. Al que no le gusta, al que no le guste también es totalmente respetable. Pero sí, sería un gran beneficio para que cada vez que yo me encuentro con un oyente y que le diga, ok, yo no escucho, que no empiece, ay, no, ¿cómo voy a comunicar? Qué preocupación. No, que esto no exista y que la comunicación, al contrario, se salve totalmente por medio de la lengua de señas. O que no piensen que, hey, chin, ya me encontré con un mudo, no se puede, no va a poder comunicarse. No, que sea como de, ok, es para la lengua de señas y eso sería un gran beneficio para todos en el que la comunicación podría salvarse a través de la lengua de señas. Si en un futuro tal vez ya no hubiera estas barreras de comunicación, entonces de verdad sería hermoso poder comunicarnos totalmente en el SM y que no hubiera una distinción entre si eres sordo o seas oyente, sino que fuera una misma hermandad en la que pudiera convivir sin ningún obstáculo, y eso sería lo que yo les quería decir. Muchas gracias, Roberto. Romeo, ahora sí vas tú para cerrar esta pregunta. Que a todos, bueno, que a todos nosotros nos tengan paciencia con la discapacidad intelectual y que nos comprendan y que nos apoyen más. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y a mí me gustaría pedirle algo a las personas que nos están viendo, que es que escriban qué discapacidad tienen también. Yo tengo una discapacidad para controlar mis emociones, por ejemplo. De repente soy muy impulsiva o muy explosiva. O a veces tengo la discapacidad precisamente de no saber escuchar. Y no hablo de que sea una persona sorda, no sé escuchar. Me gustaría que ustedes lo pudieran compartir y también qué es lo que podemos aprender. Cuando yo estuve en IPLEAP con Janet, por ejemplo, aprendí que esto era I love you y me gustaría que eso fuera lo que pudiéramos compartir. O Romeo me dio una lección de que también lo que tengo que aprender es a confiar. No sé si hay preguntas. Paps es mejor para eso. Hay más reflexiones que preguntas. Nos comentan sobre todo que hay
sus experiencias con los lenguajes de señas, con las escuelas, con la parte de inclusión, las trabas que han tenido. Entonces estarán ahí colgadas para que cada uno de ustedes puedan leerlas y llevar como a esta reflexión justo de sus discapacidades. Yo tengo una discapacidad para decir que no, y lo que hace que me sature de cosas y no pueda respirar a veces. Me gustaría que de algún modo todos concluyéramos así, pero como un poco a la inversa, de que nosotros los que en apariencia no tenemos, digo, Fabs y yo ya lo hicimos, pero yo invitaría a Mafer, a Janet, a Rodrigo y a Raquel a que nos compartieran para concluir una discapacidad, y me gustaría conocer, digo, ya conocí muchas, no muchas, algunas apenas, una porción pequeñita de cualidades que tienen Roberto y Romeo, pero para qué es para qué Romeo creo que esta vez no, en su guión me escribió para qué era muy bueno, pero ya no lo dijo. Entonces me gustaría que también se supiera que igual que cualquier otra persona, hay cosas que podemos aprender y que son espectaculares, y que también los que en apariencia no tenemos discapacidades, las tenemos, y que también aprendamos a nombrarlas. No sé si están de acuerdo, y pues ya lo dije públicamente y de algún modo los comprometí, pero ¿quién comienza? Y digan sus redes sociales aprovechando. Pues si quieren voy, si no va nadie más. Vale, claro que sí. Haría yo una distinción entre lo que es una discapacidad y lo que es una limitación. Y si nos vemos en este grupo, yo pregunto cuántas personas tienen una discapacidad permanente, que es, yo entiendo que es Romeo, es Roberto, ¿no? Rodrigo, ¿eh? Sí. Y no todas las personas tenemos una discapacidad. En relación con personas con discapacidad intelectual, voy a decir algo que debemos evitar y que todos en algún momento hemos vivido. No se aprecian las capacidades desde que tiene una etiqueta o se le reconoce como persona con discapacidad intelectual, porque se asume que no puede, no sabe, no aprende. No. Y eso hay que eliminarlo. Hay que ver que sí, de todo lo que sí puede. Por eso es lo que queremos escuchar en este momento de ellos. Ahora nos gustaría escuchar tu limitación. A la mía, pues un montón, un montón. A veces me cuesta trabajo concentrarme. A veces me cuesta trabajo enfocarme en lo que tengo que hacer y me disperso. Pero eso no es una discapacidad, es una limitación. Creo que sí escucho, eso no lo asumo. Pero limitaciones de movimiento, pues sí, y también por edad, limitaciones sensoriales en audición, por ejemplo, está disminuida, se va a disminuir, necesito los lentes, pero esas son limitaciones, no discapacidades. Y me cuesta trabajo en ponerme como discapacidad, entendiendo que la discapacidad es juntar una limitación con una barrera del entorno. Lo platicamos un poquito antes, creo, Itzel. Pero, ¿por qué voy? Porque se le coloca a la persona y a la familia la responsabilidad de esa limitación. No se reconoce que lo que hace que sea limitante está en el entorno. O sea, es fácil con personas con limitaciones de movimiento. Entiendo lo que nos dices de las barreras, pero esto es como una invitación para reconocer la otredad del otro. En la definición, digamos, teórica de una discapacidad, sí es una limitación. Entiendo lo que nos estás diciendo de las barreras, y por eso es que se fue mencionando a lo largo de la charla, pero me gustaría que en este momento, precisamente sin esa etiqueta, pudiéramos conocernos con nuestras limitaciones y también con nuestras fortalezas.
Bueno, ya dije muchas de mis limitaciones, mis fortalezas que me comprometo en el trabajo. Y el trabajo ocupa mucho tiempo de mi vida. Gracias, Sí. Raquel. Oye, Raquel, ¿nos puedes dar las redes sociales de dónde podemos encontrarte y dónde podemos encontrar tu trabajo? Fíjate que no soy muy hábil con las redes sociales. Tengo Facebook, no sé si eso sirve. Sí, tengo Facebook. Sí, si quieres compartirlo, si no, no hay ningún problema. Pues déjale, investigo la dirección, porque no sé cómo, y se la manda Itzel y ya la compartirá ella. Perfecto, ¿No? muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿Mafer? Mafer, adelante. Sí, también un poco como lo explicaba Raquel, creo que, bueno, antes de decir mis debilidades, o sea, que no nos dé miedo como hablar de la discapacidad, ¿no? O sea, como no porque exista, tenemos que, como queremos normalizar todo, entonces yo también, ¿no? O sea, creo que podemos justo hablar de nuestras, o sea, las debilidades y de nuestro carácter, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora sí voy a decir las mías. Creo que a mí me también soy súper dispersa, me cuesta un montón como concentrarme por más de 20 minutos en algo. Y ¿qué otra debilidad? Bueno, no sé cocinar, me es muy difícil aprender a cocinar y creo que tiene mucho que ver con mi dispersión, o sea, puedo estar haciendo una receta y no sé en qué momento puse mucho más de lo que era o ya se incendió media cocina, entonces lo he tratado de cambiar, pero sí creo que es una dispersión en general. Ya, Muchas gracias. ustedes. Eh, Janet o Roberto o Romeo. Janet, y también es como ya un cierre de conclusiones. Gracias, Janet. Ahí. Ya me escucho, ¿verdad? Listo. Pues yo también diría que tengo una discapacidad para controlar mis emociones a través de mis gestos, creo. Mucha gente me lo ha dicho. Siento que no lo expreso, pero todos me dicen que sí. A veces también para dejarme ayudar. Creo que esa sería una limitación muy grande que tengo. ¿Y tu conclusión, Janet? Híjole, que por favor aprendan a escuchar, no solo con el oído, sino con la vista, como nos decían hace rato. Creo que es lo más importante, ¿no? Quitar las etiquetas, aprender a escuchar con los ojos y pues desde el corazón también. Muchas gracias. Romeo, Roberto, ahora sí te vi alzar la mano, por favor. Ok. Creo que... Me gustaría que... Es que... Perdón, es que no lo veo bien, lo veo muy friseado. Ah, ok. Perdón, decirles. Ahí va un poquito, no mucho. ¿Podemos pasar con Romeo en lo que... Sí, claro. Romeo. ¿Cuáles son tus habilidades y cuáles son tus limitaciones? ¿Para qué responde? ¿Para qué responde? A veces, me hago de desayunar, pongo la mesa,
este, com- ayudo aquí en la casa y en el trabajo ayudo. Ya llevo dos años en Recorcholis. Se me dificulta. A veces no me, no me, a veces me toca estar solo en las labores. Eso es lo que yo hago. Muchas gracias, Romeo. Muchas gracias. Hacer amigos también. Gracias. Sí. Roberto Rodrigo Jodó. ¿Tú lo ves bien? Se ve viciado. ¿Tú también lo ves? Ah, ok. ¿Pixeleado? Sí, pixelado. Bueno, sí, ustedes lo entienden mejor, ayúdenme, please. Los sordos somos muy, como sabrán, somos muy visuales. Y a veces la comunidad oyente se queda con la boca abierta de cuán visuales podemos ser. La comunidad sorda a la que yo pertenezco, somos muy visuales, y eso lo creen en general, pero yo soy muy distraído dentro de la comunidad sorda. Y algunos sordos, pues sí, que sí son mucho más visuales, pues me hacen ver que yo a veces pues soy medio oyente, ¿no? Porque también tengo como esa cualidad de que soy demasiado distraído, como ustedes dicen, porque es muy diferente la manera en que se manejan, y que, bueno, pues yo no soy tan visual porque tiendo a distraerme mucho. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Pues yo quisiera decir en mi sesión final va acerca de la diversidad, ¿no? Siempre estar abogando por la diversidad y la inclusión, porque somos muy diversos y tenemos que tener las condiciones para que toda esa diversidad tenga las condiciones adecuadas para poder ejercerla y para poder disfrutarla. Esa para mí es mi conclusión. Y muchísimas gracias por este programa tan bonito y emotivo, y que también justo nos hace darnos cuenta de muchas limitaciones que tenemos, y que vamos a ir mejorando, y que vamos a ir también haciendo más inclusivo y diverso este espacio. Nosotros somos Luna Teatro Contemporáneo, y síganos en las redes sociales. Creo que estoy de acuerdo con Fabs. Se trata de quitar esas barreras, como dicen, estas barreras externas también culturales, para que dejen de ser discapacidades y se vuelvan limitaciones. Vuelvo a lo mismo, creo que en este caso yo diré, yo tengo una discapacidad psicosocial, que no es nada más tener como un poco de descontrol con las emociones. Y sin embargo, soy capaz de reunir a un montón de personas, por ejemplo, para compartir estos mundos posibles. Entonces, yo sí creo, y lo digo ahora desde este otro lado, que es importante que también se quiten esas barreras, y esas barreras que hablan desde otro espacio, en donde podamos ver también todos los logros y todas esas cualidades que tal vez son otro tipo de comunicación. Cuando yo fui a IPLEAP y tuve la oportunidad de trabajar con los niños y niñas,
lo que yo vi fue una generosidad para comunicarnos, en donde ellos, a diferencia de los oyentes, me aceptaron y me incluyeron. Yo no sabía lenguaje de señas, sigo sin saber. Me sé gracias de, no sé, esto y ya, pero ellos sí se acoplaban a mis gestos desarticulados y trataban de escucharme. No me excluían, y creo que eso es muy importante hacerlo y tener la generosidad de que la diversidad también existe en los ritmos, en la manera de comunicarnos, en la manera de sentir, y que eso que llamamos normalidad, tal vez tendríamos que cuestionárnoslo, replantearlo y romper esas estructuras que precisamente generan esas barreras de exclusión. Creo que para mí eso es muy importante, y ya hablándolo desde otro tipo de discapacidad que no se mencionó hoy, es súper importante, y creo que entonces disminuiría un montón de problemáticas y de llamadas, o por ejemplo de crisis de ansiedad, por tener a temor o vergüenza a no mostrar nuestra identidad. Y precisamente mi compañía se llama Borderline Teatro, porque yo fui etiquetada con borderline, pero para mí significa esa etiqueta en el teatro, que precisamente son las cosas que sí puedo hacer, las cosas que esa misma discapacidad que tengo también es la que me permite crear otras cosas. Y ya. Gracias a todos por estar aquí y gracias por compartirme la posibilidad también de creer en mí. Y una mención especial a Rodrigo, que realmente vino al quite porque estábamos un poco perdidas y se aventó todo esto. Por ayudarnos también a contactar. Sí, a Mafer por contactarla. Las redes de ayuda siempre son vitales. Muchísimas gracias. La próxima transmisión es el viernes. Estoy un poco perdida en el tiempo, pensé que hoy era lunes. Y es de violencia hacia los cuerpos obesos, y nos acompañará Ivonne Pedrosa, Conchi León y Josué Cabrera. Y bueno, agradecimientos a Romeo, a Pamela, que está por allí, a Mafer, a Raquel, a Janet, muchas gracias, a Roberto, a Rodrigo, gracias por estar aquí. Gracias también a Raúl, que nos compartió su música, que surgió a partir de un proyecto con personas con discapacidad intelectual, allá en España. Y sí, gracias a Sandy, gracias a ella pudimos conocer también el trabajo de Raquel, que lleva muchísimo tiempo, y Sandy tiene un trabajo que se llama Inclusiva AC, Recrea Inclusiva AC. Están dando talleres en línea para que revisen su trabajo, sigan también IPLEAP y a Confi. Muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Gracias por todo, felicidades por el programa. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. No soy de Marte, tengo sintonía, aunque me repitan las cosas 2 veces al día. No sé quién tuvo la culpa ni la razón, tengo una chapa de acero en el corazón. Yo quiero fiesta, quiero alegría, quiero que te ponga en mi lugar una vez al día. Tengo derecho a elegir lo que quiero ser y que me quiten la venda que no se ve. Dame la mano, tú serás la guía, que yo agarre fuerte para saber lo que tú harías. Será mi piel la mitad de espina que tu piel, pero también se deja querer. Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo, el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo, el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo. Déjame ser lo que yo quiera, tengo gente que me ayudará la vida entera, pero quiero hacerlo a mi manera. No tengo la facilidad que merecía, no sabía que al final yo lo conseguiría. ¿Qué es lo que hago contigo? Si yo no sirvo para tener una